el mayor trabajo evangelístico de Latinoamérica, El Último Avivamiento, y su pastor Eduard Jaramillo presentan Palabra Viva. Evangelio de San Juan, capítulo 18, verso 39. Y dice la Escritura: pero vosotros tenéis la costumbre de que os se suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Era una pregunta que Pilato le estaba expresando a esa multitud que estaba muy eufórica. Algunos violentos porque no querían a Cristo, otros aceptaron a Barrabás. Pero en realidad la muerte de Cristo ocurrió al final en la Pascua, según lo dice San Juan 18, verso 39. Ahora bien, al comenzar Jesús su ministerio, tenía 30 años. Lucas capítulo 3, verso 23. Lucas capítulo 3, verso 23. Y dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Aquí está esta información que es muy importante. Nace a los 30 años. Estamos hablando del número, ¿verdad? Matemática de Dios. Muy bien, a esa edad era aceptable para un sacerdote que pudiera empezar su ministerio a la edad de 30 años. Y esto era en otoño. 30 años atrás marcaría su nacimiento en el otoño y no en el invierno. Aunque las Escrituras no indican la fecha exacta del nacimiento de Jesús, hay medios para averiguar la fecha aproximada del nacimiento de Juan el Bautista y cómo Juan nació 6 meses antes que Cristo. Al comparar ambas fechas, podemos darnos cuenta, mis hermanos, que la fecha aproximada en que nació Jesús, según nos habla la historia, observe, y ya vamos a llegar allí, a la historia verdadera y real, para que usted no se deje confundir, porque yo no sé cómo es que el pueblo ha seguido esta corriente ecuménica. Predico con mucha, o predico de antemano, mejor dicho, para que nadie de ustedes tenga excusa a no asistir a la vigilia que vamos a hacer el 24, porque muchos dicen: no, me voy a quedar en mi casa porque es el nacimiento de Cristo y tengo que estar con mamá y tengo que estar allí para que explote las 12 de la medianoche y a ver qué regalo nos trajo el niño Dios que nos colocó en el arbolito de Navidad. Tengo que explicarle esto porque Tabernáculo tiene nuevas generaciones. Y nosotros no vamos a hacer vigilia del 24 de diciembre para el 25 en celebración de un nacimiento de Cristo. No lo vamos a hacer por eso. La vigilia es para evitar que usted se contamine en las tradiciones y en vez de estar como el mundo, bebiendo, comiendo y haciendo y deshaciendo, mejor es estar de rodillas ante la presencia de Dios en esa vida. Repito, Juan el Bautista nació 6 meses antes que Cristo. Al comparar ambas fechas, podemos darnos cuenta de la fecha aproximada en que nació Jesús. Zacarías, el padre de Juan, era sacerdote en el templo. Una nota muy importante: había 24 divisiones o cursos de servicios durante el año. Los nombres de estos cursos son dados en Primera de Crónicas, capítulo 24, versos del 7 al 19. Tome nota, no lo vamos a leer porque en realidad es un repertorio de nombres.
pero sí le doy la cita, Primera de Crónicas, capítulo 24, del 7 al 14. De acuerdo a la información de un hombre, y hoy su nombre como tal es Josefo, cada uno, de acuerdo, o de aquellos cursos duraban una semana. La primera semana comenzaba en el primer mes, Nisan. Tome nota, Nisan, al principio de la primavera. Y Primera de Crónicas, capítulo 27, verso del 1 al 2, que aquí sí vamos a leer. Vámonos para allá, para el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, capítulo 27, el versículo del 1 al 2, nos dice: estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de las familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Josebeán, hijo de Sactiel, y había en su división 24,000. Escuchen, después de 6 meses, esta orden de curso era repetido para que cada sacerdote pudiera servir 2 veces al año durante una semana. Me estoy refiriendo a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Vamos a llegar al punto si en realidad Cristo nació el 25 de diciembre o no. Por eso estoy explicando. Y diga al principio, esta es matemática de Dios. Y el que no le encanta la matemática, mire, la cabeza está hueca, no me va a entender nada. Con que a veces yo aquí predico palabra y palabra y le digo, hermano, deje de pecar, y es cuando más peca. Hermano, deje de chismear, y es cuando más la lengua está llena de chisme. Porque no entendemos. Porque para entender la Sagrada Escritura necesitamos estar a un nivel espiritual. Y este tipo de mensaje muchas veces a nosotros nos incomoda. Pero el verdadero creyente, incluso todos los que estudian en la universidad, tienen que prepararse para ser un buen profesional. Imagínense que yo llegue a una universidad donde las cosas sean fáciles, los profesores me regalen las notas, como hoy las mujercillas se acuestan con los profesores y le regalan la nota. ¿Qué profesionales van a ser? Así sería también en el mismo aspecto, en la misma área, el creyente que no le interesa la Sagrada Escritura, sino que decimos el 25 de diciembre hay que celebrarlo con champán, con jugo, porque es Cristo el que nació. Y es una gran mentira. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esto que yo te estoy anunciando hoy es un conocimiento que es una prioridad para cada uno de nosotros defendernos ante la gran Babilonia. Muy bien, voy a repetir esta frase luego de haber leído Primera de Crónicas capítulo 27 verso del 1 al 2. Después de 6 meses, esta orden de curso era repetido para que cada sacerdote pudiera servir 2 veces al año durante una semana. Entonces 3 semanas del año todos los sacerdotes servían juntamente durante el periodo de la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. De tal manera que con todos estos datos como fundamento, notemos qué curso era el que Zacarías servía en aquel entonces. Vámonos para Lucas, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 5.
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, que en hebreo sería Abijado, y Zacarías estaba allí ejerciendo su sacerdocio de acuerdo a lo que nos dice 1 Crónicas capítulo 27 verso del 1 al 2. Pero dice que en ese momento de ministrar se le apareció el ángel del Señor, y el ángel le reveló que su esposa Elizabeth, aunque estaba en una edad muy avanzada, ella daría a luz un hijo. Lucas capítulo 1, y estamos, versículo del 5 en adelante, observamos esta información. Pero vamos a estudiar el versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobregó. Ay, Padre, ayúdeme en este momento. Vamos a sustituir esta palabra. Y se sorprendió, y le vino el temor al sacerdote. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Qué estaba haciendo Zacarías? Cumpliendo su sacerdocio según su clase, en el tiempo designado por Dios. Hasta ahí estamos claros. Es decir, la fecha que era Iyar 27, Iyar 27, o Sivan 5, o sea, 1 de junio al 8. 1 de junio al 8. Estamos estudiando el número. Del mismo, después de su servicio semanal en el templo, Zacarías fue obligado a permanecer otra semana, porque la siguiente semana era Pentecostés. Pero tan pronto como él cumplió su ministerio, regresó a su casa en los montes de Judea, aproximadamente 30 millas al sur de Jerusalén, y su esposa concibió a su hijo Juan. Léame por favor el versículo 23 del capítulo 1 de San Lucas. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ahora presta atención. Esto fue aproximadamente a mediados de junio. Al añadir 9 meses a esto, llegamos a una fecha aproximada del nacimiento de Juan. De acuerdo a esto, Jesús nació al principio de la primavera, puesto que Jesús era 6 meses menor que Juan. Voy a repetir esta frase. Jesús era, ¿cuánto? Menor, ¿cuántos meses? ¿Cuántos meses? 6 meses. Lea el versículo 26 del capítulo de San Lucas, capítulo 1, versículo 26. El mayor trabajo evangelístico de Latinoamérica, El Último Avivamiento, y su pastor Eduardo Jaramillo presentaron Palabra Viva.